En estos días Uruguay se está poniendo a tiro con el mundo en materia de cuidado medioambiental. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se vota en el plenario del Senado un proyecto de ley que incorpora al Código Penal una serie de artículos que crean delitos contra el ambiente, algo que hasta ahora no existía en la legislación nacional. El texto recibirá media sanción, ya que genera consenso entre oposición y oficialismo. De hecho, fue aprobado por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. En la propuesta se establecen penas para los delitos por contaminación del aire, contaminación de aguas, contaminación de suelo, contaminación por residuos o sustancias e introducción de desechos peligrosos, entre otros ilícitos. ¿Y qué cambia entonces? ¿Qué modificación implica esta ley cuando termine promulgándose? Vamos a analizarlo con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Doctor Amarilla, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar contigo primero con la audiencia. Usted es abogado especializado en estos asuntos, entonces empiezo preguntándole por el derecho comparado, por la situación de nuestro país, ¿no? En toda nuestra región los países ya tienen incorporados los delitos ambientales. Uruguay venía muy demorado en esta materia, pese a que en gobiernos anteriores hubo iniciativas para legislar en la materia, que partieron del Partido Nacional, del Frente Amplio. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no habíamos avanzado hasta ahora? Yo creo que en realidad el desarrollo de nuestro derecho ambiental, digamos que es de la década del 90, se generó en un país donde en el siglo XX no había grandes conflictos ambientales, no había grandes tensiones desde el punto de vista ambiental. Creo que las tensiones y los conflictos y las presiones sobre los recursos naturales se comenzaron a dar en este siglo, en el siglo XXI, y me parece que, como tú lo decías, hubo iniciativas. En el periodo pasado presentamos algunos diputados, también el Poder Ejecutivo. Luego se presentaron en este periodo, se volvieron a desarchivar, digamos, ambos proyectos, y me parece que llegó la hora, ante las presiones que hay ahora, y como el tema ambiental me parece que está más permanente en la agenda, en todos los sentidos, ¿no? A punto tal de que eso también justificó la creación del Ministerio de Ambiente. Llegó la hora de que Uruguay se ponga a punto con este tema, y me parece que además, no solamente por el derecho comparado, porque los demás países tienen, también tenemos que tener nosotros, sino porque la maduración del tema en Uruguay y la necesidad de tener esa norma penal ambiental, que es la última ratio, pero que también es una norma, obviamente, que disuasiva, es necesaria para el derecho nacional, ¿no? Hasta ahora las herramientas que había para sancionar daños contra el ambiente eran multas económicas, suspensiones temporales, advertencias, ¿no? Exacto, intimaciones, podríamos incluso clausurar alguna obra o cerrar algún emprendimiento, digamos, como la última medida que tenemos desde el punto de vista administrativo. Pero, como tú decías, más allá de las sanciones económicas, lo que generaba además una situación, está generando últimamente una situación de reclamo de la propia ciudadanía, porque en el derecho ambiental hay un principio muy antiguo que es el que contamina paga, pero eso no significa que pueda pagar para seguir contaminando. Bueno, por ahí venía mi pregunta siguiente: ¿qué efecto terminaban teniendo las herramientas disponibles? Exactamente, sí, terminaba siendo que las multas, si bien son importantes en general y pueden ir creciendo la multa a través de que haya repetición de la conducta, termina siendo una multa pecuniaria, y hay empresas, pasa a todo el mundo, ¿no?, donde la ecuación económica de pagar la multa a veces es conveniente porque la actividad es tan lucrativa que le conviene seguir pagando multas y contaminando y haciendo la actividad. Se da eso, hay empresas que incorporan las multas a su presupuesto, digamos, y siguen para adelante. Es un tema mundial, ¿no? Es fuerte eso, pero no hay un límite, no se puede desde la administración, llegado el caso, decir, bueno, pero ya van cuántas multas, esto tiene que tener otro desenlace. Sí, hay clausuras, también hay clausuras de cierre de empresas, cierre de actividades, pero en la fase administrativa, ¿no? Y entonces creo que me parece que el hecho de que tengamos una normativa penal, que es lo que ha pasado también en el desarrollo del derecho de otros países, la normativa penal termina siendo claramente
un límite tan importante que allí sí las empresas y los actores, que a veces no son empresas, son personas, terminan teniendo otro cuidado y otra responsabilidad frente al tema, ¿no? Enseguida iremos a los detalles, pero a ver, en general, ¿cómo cambia la situación con este proyecto de ley? ¿Qué herramientas tendrá el Estado ahora para perseguir delitos ambientales? Y ahí creo que sumamos una herramienta muy importante, porque hasta ahora, ¿cómo funciona esto de la persecución ambiental? Las denuncias que recibimos en general son los funcionarios del Ministerio de Ambiente, que tenemos un cuerpo inspectivo, con la colaboración de funcionarios a veces de otros ministerios, o funcionarios de los gobiernos departamentales que son bastante socios en la tarea de fiscalizar y que nos envían la información y nos colaboran en la tarea inspectiva, pero claramente es un puñado reducido de funcionarios que están con conocimiento de estos temas y con competencias para actuar en el territorio. A partir de esta norma, incluimos toda la estructura punitiva del Estado, esto es a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a los jueces. O sea que ya ahí tenemos la intervención directa de todas esas oficinas, esas dependencias públicas que van a estar, digamos, actuando e interviniendo directamente en la persecución de estas conductas que afectan al ambiente, ¿no? Ahora, ¿están preparados la policía y los fiscales para perseguir e identificar esto otro, delitos ambientales? Actualmente no, claramente no. Como no estaba preparada la policía en su momento para actuar en delitos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Pero después que se aprobó una ley y que hubo toda una instrucción, una capacitación, se fue preparando. Justamente nosotros, sabiendo que este proyecto está en carpeta y que se está trabajando, ya tuvimos algunos contactos, tanto con el Poder Judicial como con Fiscalía, y bueno, prontamente lo haremos también con el Ministerio del Interior, a los efectos de generar, ya pensando en la aprobación de este proyecto, que todavía tiene que pasar el Senado y después la Cámara, pero ya ir pensando en jornadas de capacitación. Tal vez esto no sea digamos, inmediato, porque lleva sus meses todo ese análisis y esa discusión que falta, pero ya ir pensando en jornadas de capacitación y de educación para que justamente todos estos actores que van a intervenir en la persecución de la actividad que afecta al ambiente estén preparados para ejercer la competencia, ¿no? ¿Y debería haber una fiscalía especializada? Se lo pregunto por el desborde, ¿no? Ese desborde que en los últimos años denuncian fiscales, operadores judiciales. Sí, lo estuvimos hablando con el señor fiscal de corte y estuvimos hablando también con algún asistente que tiene él, que está bastante vinculado a la temática, a los efectos de ver si conviene especializar a una fiscalía en particular o generar una capacitación en general a todos los fiscales. Es un tema que después se verá con la estructura de la propia fiscalía, a ver cómo les parece mejor desarrollar esta actividad, ¿no? Uh-huh. O sea, es una posibilidad, efectivamente. Es una posibilidad. Incluso eso implica también más recursos, ¿no? Eso implica partidas presupuestales. Sin duda, sí, yo creo que sí. En principio habíamos pensado en una capacitación, digamos, a prima facie de lo que sea la aprobación del proyecto de ley, y pensando después en una formación bastante más profunda, incluso contando con alguna asistencia de cooperación internacional para esta capacitación, y bueno, obviamente que también el refuerzo presupuestal que tendrá que venir seguramente en el presupuesto del gobierno que viene, ¿no? Vayamos al proyecto, vayamos al texto. Aclaro para los oyentes, es un proyecto relativamente corto, tiene 13 artículos nada más. Lo vamos a publicar, por supuesto, en nuestra web como complemento de esta nota. Pero veamos, los artículos 1 al 5 plantean las penas para los delitos por contaminación del aire, contaminación de aguas, contaminación de suelo, contaminación por residuos o sustancias, introducción de desechos peligrosos. Estos 5 artículos tienen una estructura similar. Voy a leer uno de ellos para que el oyente se ubique. El primero, contaminación del aire. El que liberare o emitiere al aire o a la atmósfera, directa o indirectamente, sustancias, materiales o energía, en violación a las leyes nacionales y decretos reglamentarios de protección del ambiente, que causaren o pudieran causar daños sustanciales a la calidad del aire o al ambiente,
será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. A ver, a propósito de ese texto, a propósito de esa redacción, primero, ¿algún comentario suyo? Y bueno, que en realidad fue este texto, surge este texto y los capítulos que establecen este proyecto, surge un poco del consenso de los diferentes proyectos que estaban presentados, que estaba presentado por un grupo de legisladores, entre los que me incluyo en la Cámara de Representantes, y el presentado por los senadores de la oposición, y intentamos buscar digamos, un texto que pudiera atender a todas las propuestas, incluyendo incluso la asesoría de la gerencia legal del Ministerio de Ambiente, que también participó en la redacción, y que este primer capítulo, como tú lo decís, de alguna manera atiende contra los delitos de contaminación que afectan a los recursos naturales, al agua, el suelo, el aire, y el tema de desechos, incluyendo también aquí una norma que la que tú mencionabas en última instancia, la introducción de desechos peligrosos, que también es en referencia a una normativa internacional que Uruguay ya ratificó, y que bueno, este artículo en realidad viene a cumplir esa normativa, ese compromiso internacional del país, ¿no? Estos 5 delitos tienen la misma pena, ¿no? Todos tienen 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. Sí, la misma pena. Es un poco el tema de penas, fue un tema que también discutimos y analizamos con algunos asesores, vinculado, bueno, comparándolo un poco al tema de lesiones personales. Entendíamos que había que buscar un parámetro similar en otros delitos, y bueno, más o menos lo vinculamos a esa situación, y por eso incluimos esta pena como la posibilidad también de darle un margen importante a los jueces, con una pena bastante reducida de 6 meses de prisión hasta 8 años de penitenciaría, atendiendo también la situación en particular, dónde se realiza, qué puede afectar esto, qué pone en riesgo para la propia salud o vida de personas, ¿no? Que también aquí es una situación que se incluye como agravante incluso, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide el grado de contaminación para determinar si hay delito? Porque decimos el que liberare o emitiere al aire, directo o indirectamente, sustancias que causaren o pudieran causar daños sustanciales a la calidad del aire o del ambiente. ¿Cómo se mide eso? Y eso, básicamente hay normas establecidas en el tema del aire. Por ejemplo, la resolución, hay un decreto justamente el año pasado que reglamenta la Ley General del Ambiente en cuanto a la calidad del aire, que estaba establecido allí, y que establece los parámetros de emisión de gases o sustancias o energías que puedan afectar al ambiente general, al aire, y hay pautas establecidas, ¿no? Claro, porque el artículo en el medio, como quedó claro en la lectura que yo hice, remite a las leyes nacionales y decretos reglamentarios, ¿no? Claro. O sea, quien se comporte violando las leyes nacionales y decretos reglamentarios. Hay leyes que establecen parámetros, en el caso del agua, por ejemplo, o en el caso del aire, y después hay decretos que reglamentan esas leyes a veces con los parámetros, ¿no? Porque a veces no puede ser tan específica, a veces el decreto, que es un decreto reglamentario de ley, no es cualquier decreto, ¿no? Es un decreto que reglamenta la ley de calidad de aire, por ejemplo, que establece, digamos, que las sustancias se pueden emitir al ambiente, en qué cantidad, y cuando pasa ese límite termina siendo una afectación a la calidad del aire, y por lo tanto termina siendo, pudiendo ser sancionada por la norma, ¿no? Después, en los artículos 7 y 8 y 9 se introduce, no sé cómo llamarlo, una segunda categoría de delitos, sí, claro, menos graves, digamos, no, porque elijo el primero: caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales. Dice: el que cazare, pescare, capturare o diere muerte a ejemplares de la fauna protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, afectando uno de los objetivos de conservación del área, en violación a las medidas de protección que se hayan dispuesto conforme al artículo 8º de la Ley 17.234 de febrero de 2000, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Sí, el 8º refiere a tala, destrucción y alteración de flora, el 9º a tráfico de fauna y flora protegidas. Sí, aquí son delitos contra la biodiversidad, la fauna y la flora, fundamentalmente, vinculado también a la circunscripción en áreas protegidas, que
Allí se establece, digamos, también la protección in situ de esta biodiversidad, que además está protegida por leyes especiales en esos lugares. Entonces, el capítulo anterior tenía que ver con los recursos naturales, el hábitat, el agua, el suelo, el aire, y más contra la fauna y la flora, que es la biodiversidad que habita en el territorio de la República, ¿no? Claro, pero en esos dos que yo mencioné al principio, el 7 y el 8 de este capítulo, todo queda circunscripto al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ese mismo tipo de conducta, tala, destrucción y alteración de flora, si no ocurre dentro de esas áreas protegidas, ¿no es pasible de convertirse en un delito? No, allí están las sanciones que están actualmente, que siguen vigentes, que son justamente la multa o el descomiso de los implementos que se usan para hacer esas actividades. Y allí, en realidad, también por un poco de instrucción de la jurídica nuestra, de la jurídica del Ministerio de Ambiente, hizo referencia específica a que, bueno, lo importante aquí era proteger la biodiversidad en las áreas que están ya bajo un régimen legal de protección especial, que son las que están bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y no en general en todo el territorio, porque se pueden dar circunstancias en las que, bueno, pondríamos, digamos, allí, en realidad, una situación de difícil aplicación de esta norma en otros lugares del territorio, ¿no? Uh-huh. Después, cito del texto, salto al 11, al artículo 11, que castiga a aquellos que proporcionen información falsa que sea sustento para el ejercicio de los cometidos de la autoridad nacional competente y obstaculicen la labor de fiscalización de dicha autoridad. Esos, los que suministren información falsa, se exponen a una pena de 6 a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años. ¿Qué relevancia tiene esta disposición en particular? Y bueno, nosotros nos manejamos mucho en el tema de las autorizaciones ambientales y todos los trámites que se realizan en el Ministerio de Ambiente, que son más o menos unos 1.000 trámites por año que gestiona el Ministerio de Ambiente. Allí es importante la información que se presenta, los estudios de impacto, todo lo que es de alguna manera la documentación y la información que se presenta en los proyectos, en las actividades que el Ministerio después evalúa, estudia y aprueba. Claramente hay mucha información que depende de lo que presentan el Ministerio, los actores, los ciudadanos, las empresas. Por eso también el tema de proporcionar información falsa, llevar a error a la administración, generar autorizaciones en función de información que no es la correcta, es como que, bueno, entendemos que es una actividad que va contra la propia gestión ambiental, y por eso se establece así como un delito especial, ¿no? Uh-huh. De nuevo, se introduce una herramienta más drástica que las que ya existen hasta ahora. Exacto, sí, actualmente, bueno, está la declaración jurada falsa cuando hay ante un funcionario público, pero a veces son documentos o estudios o elementos que se presentan y que en realidad, a veces si se presentan documentación errónea o equivocada, o datos que no condicen con la realidad, tampoco tenemos forma de sancionar eso, más allá de las amonestaciones que se le pueden hacer al profesional responsable. En este caso se establece ya un delito que me parece que genera, digamos, una responsabilidad diferente de quien presenta algún documento ante la autoridad ambiental, ¿no? Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente. El tema es el proyecto de ley que introduce delitos contra el ambiente. Doctor Amarilla, hacemos una pausa y después de ella completamos la entrevista con algunas preguntas que nos faltan. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de que el delito lo cometa una empresa o lo cometa eventualmente un organismo del Estado? Eso está previsto. ¿Quién asume la responsabilidad en esas situaciones? Bueno, y después una serie de consultas que han venido de la audiencia desde temprano cuando mencionamos el tema. Nuestro país dará hoy un salto en materia medioambiental. La Cámara de Senadores aprobará un proyecto de ley que por primera vez incorpora
delitos contra el ambiente en el Código Penal. Y la votación además saldrá por unanimidad. Ya se sabe que eso es así. Por unanimidad se votó en comisión este texto. ¿Qué cambia a partir de esta nueva normativa? Ese es el tema con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Doctor Amarilla, ¿qué pasa en caso de que una empresa incurre en un delito de contaminación? Bueno, allí el régimen que se establece en definitiva es que las personas jurídicas no son pasibles de ser penadas, por lo tanto así se considerará, digamos, responsable a quien tuviere el poder de dirección de la empresa o que tuviera una participación directa en la decisión que lleva a esa actividad perseguible por el Código Penal, ¿no? Es el artículo 12, dice: se considerará penalmente responsable por los delitos comprendidos en este título cuando los hechos fuesen atribuibles a una persona jurídica a quien ejerciere efectivamente el poder de dirección y quien, con su participación, hubiere contribuido de manera determinante en la concreción de los mismos. Estamos hablando de dos responsables, por lo menos, de sí. dos tipos de responsables. Exacto, el que tuviera la responsabilidad jurídica, la empresa, que tomó la decisión en el escritorio, en la oficina, y después el que tuviera una participación directa de, llevar ese líquido en el camión y tirarlo en un arroyo, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo de una situación que perfectamente se podría dar, digamos, de contaminación por parte de una empresa, pero que claramente hay personas que participan en la cadena de toma de decisiones y de acciones que terminan afectando al ambiente, ¿no? Habría dos imputados, por simplificar, ¿no? Pero digo, no solamente se apunta a la dirección, digamos. Sí, pero capaz que más, porque en definitiva también hay una persona que, sabiendo que está mal, digamos, incurre en la acción de material de llevar adelante la actividad, digamos, que se tomó como decisión en el ámbito de la dirección de la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Y el Estado también puede llegar a ser responsable? Por supuesto que sí, y en realidad en el pasado podría haber varios casos de funcionarios del Estado que toman decisiones que terminan afectando al ambiente, que ahí se iría contra el jerarca de la dependencia o el funcionario también que tuvo la actividad que afecta al ambiente, ¿no? Y también habría que ver ahí los grados de responsabilidad y de conocimiento de toda la cadena de mando, ¿no? El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, valoró la semana pasada este proyecto, lo destacó especialmente y lo vinculó con las denuncias que su administración ha venido realizando contra empresas areneras que, según la Comuna Canaria, vienen alterando el curso del río Santa Lucía. ¿Qué dice usted de un caso como ese? ¿Usted cree que ese caso podría dar pie a la aplicación de esta nueva norma? En algunos casos se podría dar, hay algunas actividades así vinculadas a esas acciones que podrían haber justificado, digamos, la aplicación de un delito, sobre todo en la tala de monte nativo, en la cuenca de Santa Lucía, en lo que es área protegida. Perfectamente allí podría haber incurrido en un delito si estuviera sancionado esta ley. En la extracción de arena en sí, yo creo que más allá de la sanción o de la multa, tal vez no se hubiera incurrido en una conducta tipificada como delito según este proyecto, ¿no? En realidad, a veces la extracción de arena de los cursos de agua no solamente que no es perjudicial, sino que es beneficiosa, porque los cursos de agua hay que mantenerlos limpios y esa arena se va acumulando por la correntía de agua que va trayendo los sedimentos. Entonces creo que allí hay que sacar, lo que pasa es que hay que pedir las autorizaciones y sacarla de acuerdo a la normativa vigente que autoriza sacarla en cierta cantidad y en cierta periodicidad. Lo que sí, que cuando se saca la arena sin permiso y en situaciones como la que se ha visto muchas veces a escondida de noche, se termina afectando la flora en las márgenes del curso de agua. Allí hay una agresión a la biodiversidad en general que si estuviera dentro del área protegida sería parte de la aplicación de esta ley, ¿no? Después, ¿cómo se procesa
una denuncia de este tipo? Es otra de las preguntas que aparecen, ¿no? ¿Cómo actúa la justicia de acuerdo a esta ley en cuanto a delitos ambientales? Y bueno, en realidad allí cualquier persona, o el Ministerio de Ambiente o las autoridades que podría ser la propia policía o los gobiernos departamentales, los funcionarios públicos, podrían accionar ante la Fiscalía la denuncia correspondiente para que se estableciera la acción judicial, ¿no? O sea que allí se perseguiría como cualquier otro delito contra bienes o personas, digamos, ¿no? Con la particularidad que no tiene que ser directamente damnificada a la persona para iniciar la acción, ¿no? Esa puntualización es importante. Es muy importante porque aquí la legitimación para presentar la acción, la denuncia, la tienen todos los ciudadanos, ¿no? Que en definitiva aquí el ambiente es un derecho de todos, una propiedad que debe ser protegida por todos, y aquí, como lo establece ya el Código General del Proceso, ya hace muchos años, en el artículo 42, la defensa de los intereses difusos, como el tema del ambiente, le corresponden a todos los ciudadanos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no hace falta pasar primero por la denuncia de tipo administrativo? No necesariamente. No necesariamente. Porque podría pensarse que hay que proceder así, primero a la denuncia administrativa, una vez que la administración efectivamente comprueba que hubo una transgresión de la normativa vigente, bueno, no sé, se aplica multa, se aplica suspensión y queda habilitada a su vez la vía penal. No sé cómo. No necesariamente. En este tipo de situaciones son caminos paralelos y no tienen por qué ser conjuntos. La acción penal no es una segunda instancia de la acción administrativa. Son acciones separadas que pueden dar a dos procesos diferentes y que por supuesto que se puede ir directamente a lo penal aunque no hubiera habido acción administrativa, ¿no? Bueno, y acá aparece la otra inquietud posible. La norma, este proyecto, cuando esté aprobado, no abre la canilla para una infinidad de denuncias, una atomización de denuncias a escala prácticamente caso a caso. Yo creo que no, en realidad las denuncias, los temas ambientales han crecido, la gente tiene cada vez más conciencia ambiental, los ciudadanos han asumido, me parece que el rol de fiscalizar y de controlar y de reclamar cuando ven situaciones que afectan al ambiente. Más o menos lo que recibimos en el Ministerio anualmente por denuncias de temas ambientales, que tiene que ver con todos los temas, ¿no? Residuos, incluyendo residuos, contaminación, afectación a la fauna, a la flora, estos temas vinculados a los cursos de agua, son entre 900 y 1000 denuncias por año. Es un número importante, se mantiene ahí desde que se creó el Ministerio, antes era un poco menor, o sea que, y tenemos, digamos así, todas las vías de acceso a denuncias, que son vía telefónica, por email, o por la página web del Ministerio, por aplicaciones, o sea que hay muchas vías, y más o menos son en torno de 900.000 denuncias por año. De esa cantidad de denuncias administrativas, no hoy, que se hacen por temas administrativos del Ministerio, consideramos que denuncias que van a tener el grado o la cuantía para ir a la instancia penal, seguramente van a ser mucho menores, ¿no? ¿Sabe por qué se lo preguntaba? A partir de algunos mensajes que llegaron esta mañana, el hijo que tengo acá, de un celular terminado en 808, que dice, ¿se puede denunciar los autos, camionetas y taxis que tienen roto el caño de escape y queman horrible? Es insoportable respirar cerca, o en un auto ir con la ventana abierta atrás de un ómnibus de este tipo, etcétera. Bueno, en realidad se podría hacer la denuncia general. Allí no sé si también la actividad de los gobiernos departamentales en cuanto a la autorización, a la fiscalización, tanto del tema de las emisiones de gases, de autos que no funcionen correctamente, como también las emisiones de ruido, ¿no? Porque allí hay un tema también que no es menor, a veces los caños de escape de motos que están, digamos, alterados y que tienen un ruido, también genera una contaminación que podría ser pasible de denuncia. ¿Está prevista la contaminación sonora?
sí, está prevista, y hay normativa nacional que regula, además de las normativas departamentales, que hay una autonomía de las intendencias que establecen según zonas de la ciudad y actividades, si zona residencial, si zona comercial, si hay sanatorios en determinados lugares, si allí hay una regulación, o debería haber regulaciones especiales en cada departamento. También hay una normativa nacional que establece los máximos permitidos de contaminación por ruido, ¿no? No, eso lo sé. Mi pregunta es si también está prevista la contaminación sonora como delito, porque en el texto no lo encuentro. Bueno, en realidad en la contaminación del aire, que establece energías, sustancias, el sonido, digamos, también estaría contemplado en el artículo primero. Exacto. Bueno, no, pero para terminar, justamente mi duda iba a eso, ¿no? A si no tenemos una proliferación, si cualquier persona que vaya por la calle se encuentra con un vehículo que está lanzando por su caño de escape una cierta forma de contaminación, no va a terminar yendo a presentar una denuncia penal, ¿no? ¿Podemos estar ante ese escenario? Yo creo que no, tal vez en una primera instancia va a haber seguramente muchas denuncias, pero me parece que después van a quedar acotadas a los temas de gravedad, digamos, y lo que sí capaz que termina siendo más desarrollado todas las instancias administrativas que van a recibir muchas de esas denuncias, ¿no? Uh-huh. Está bien. Sí, pregunta otro oyente, ¿quién es que actúa de inmediato para comprobar la infracción? Actualmente es el Ministerio de Ambiente. Sí. El Ministerio de Ambiente. Claramente si hay delitos, allí va a actuar seguramente la policía y la fiscalía, que estaremos también seguramente, no solamente en las instancias previas de capacitación y de formación a partir de la sanción de esta ley, sino que también en la actuación cotidiana estaremos también en contacto, como cuando hay hoy delitos contra menores, y INAU seguramente también participa y coordina con Fiscalía. Bueno, ahora en este tema vinculado al ambiente, los técnicos del Ministerio de Ambiente también seguramente trabajarán junto con las demás autoridades vinculadas a la persecución de delitos, ¿no? Aclaremos, estamos ante la votación en el Senado del proyecto, falta luego la segunda Cámara, y después, bueno, la promulgación del Poder Ejecutivo y la reglamentación. Así que, digamos, falta recorrer un camino en el que se irá implementando y aclarando una serie de detalles, ¿no? Sin ninguna duda que sí, y bueno, esperemos que ese camino, si sabemos que todavía falta su tiempo, su plazo, pero esperemos que se prosiga, digamos, con buen ritmo. Y también sabíamos que el Senado también tenía algunas dudas sobre algún artículo en especial, o sea que la discusión todavía llevará su tiempo, pero también va a generar el fortalecimiento de la conciencia ciudadana, ¿no? Que habla de estos temas, que están en el tema de la agenda pública, y que también se toma conciencia de que es necesaria una normativa a este respecto, ¿no? Doctor Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto.